Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Maduro Petit y con la Red Global de la Diáspora, nosotros vamos a conversar con William Cárdenas, quien es uno de los abogados litigantes en la Corte Penal Internacional con respecto a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Eh, Unos cuantos años en esa lucha, en esa constancia, recabando información, proporcionando elementos de juicio. Y la gente hoy, William, con todo y que ese trabajo que se ha hecho, todavía se le nota como escéptica, ¿no? Y hacen planteamientos emplazando a Karim Khan. O sea, la gente como que pierde un poco la perspectiva de cómo debe fundamentarse el derecho para que sea efectivamente justiciero, ¿no? Entonces, yo quiero aclarar eso y cuál es tu apreciación, porque a ti te ha correspondido pues introducir expedientes que son bien demoledores, pero que de todos modos requieren de eh, la prueba y una cantidad de indagaciones para consolidar una decisión en un momento dado, ¿no? Pero aún así, eh, el régimen tiene, aparte de lo que ya está como acumulado, que yo creo que son casi 900 expedientes, no sé cuántos, por lo que recuerdo de la última vez que hablamos. Hay otros que se han ido este, acopiando y consignando últimamente, reforzando justamente, o sea, la conducta delictual que el régimen ha tenido históricamente. Entonces, por supuesto que todo eso pues amerita unos análisis y unas evaluaciones muy detalladas y muy profundas. Yo así lo entiendo, pero veo que hasta la OEA y otros organismos emplazando directamente a Carincán que tiene que aprender y dictar un auto de detención. Yo creo que el derecho, o sea, en justa esencia no funciona así, pero dame tu parecer pues como jurisconsulto en ese tema. Cómo no, José Antonio? Muchísimas gracias por establecer este contacto y poder hablar contigo y con tu audiencia, ¿no? Y es algo que está ocurriendo y sobre lo cual puedo opinar con la experiencia que me dan 22 años en este proceso. O sea, esto empezó aquí en la Audiencia Nacional Española. El caso Venezuela fue presentado inicialmente por crímenes de lesa humanidad. No son Sí. violaciones a los derechos humanos, son crímenes de Ni lesa humanidad. procesos electorales ni nada por el estilo. Eso es otra No, no, cosa. no, no. Los delitos electorales, la Corte no Exacto. están contemplados en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad, pero lo que sí está contemplado es la colaboración, la cooperación y la complicidad con un régimen violador Exactamente. de los derechos de los ciudadanos y que de una manera sistemática, como política de Estado, ha desarrollado ataques generalizados contra una parte de la población venezolana identificada como oposición política. Bueno, en esto tenemos 22 años y eso es lo que nos permite poder hablar con propiedad del momento que estamos viviendo. Es un momento muy importante en el que hay que mantener la calma, la serenidad y sobre todo el buen juicio. Mira, yo he visto que se ha estado criticando al fiscal de la Corte Penal Internacional, al señor Karim Khan. En efecto, hay un sentimiento de, bueno, ¿por qué no se decide todavía? Yo voy a explicar ahorita qué es lo que ha pasado y qué es lo que hay en la, en la Haya y para que se entienda este, que estos son procesos judiciales de la más estricta rigurosidad, ¿verdad? En donde hay que respetar los tiempos, hay que respetar a los actores sobre todo, ¿no? A los actores, la gente que está llevando adelante esto. Mira, el proceso en La Haya la investigación, que es de lo que todos estamos pendientes, la puso en marcha el fiscal Karim Khan el mismo año que llegó
a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que fue el año 2021. Él tomó el cargo el 16 de junio del año 2021 y el 3 de noviembre estaba en Miraflores anunciándole a Nicolás Maduro que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional iniciaba una investigación por los crímenes de lesa humanidad que habían ocurrido en Venezuela. Tengo que decir que hasta ese momento ninguno de los anteriores fiscales, que fueron el señor Luis Moreno Ocampo y la señora Fatou Bensouda, que estuvieron 18 años en el cargo, 9 estuvo Moreno Ocampo y 9 estuvo Fatou Bensouda, en ningún momento hicieron un esfuerzo fehaciente para que esa investigación se pusiera en marcha. Todo lo contrario. Obstruyeron todas las denuncias que presentamos, las rechazaron o en algunos casos dilataron el examen, un examen preliminar que se inventó la señora Bensouda, y lo dilataron de tal manera que ella terminó en su periodo de sus 9 años y en ningún momento inició la investigación. O sea, que el primer mérito que tiene Khan es que apenas llegó el año 2021 a La Haya, puso en marcha la investigación. Y la puso en marcha diciéndoselo a Nicolás Maduro en su cara en el Palacio de Miraflores el 3 de noviembre del año 2021. Por supuesto, de acuerdo a las garantías procesales que tiene prevista el Estatuto de Roma, el año 2002, empezando el año 2002, el gobierno de Venezuela como gobierno, ¿verdad? Porque se le da la oportunidad, ¿qué es lo que se discute al principio? Lo que se discute al principio es, por un lado, el fiscal te está diciendo que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y que no se han investigado por la justicia venezolana. Bueno, pues el gobierno venezolano a principios del año 2002 se opone a esa pretensión del fiscal de que se inicie la investigación. El Estatuto de Roma establece los tiempos y da las garantías procesales para que el Estado venezolano corría su rumbo. Exacto. Sí, le dan la oportunidad para que demuestre que sí, ellos decían que sí, que ellos habían investigado y que se había hecho justicia en Venezuela y que no era aplicable la jurisdicción complementaria que pretendía el fiscal de la Corte Penal Internacional. Dentro de esos procedimientos hay un lapso de 6 meses que se le otorga al gobierno para que demuestre que eso es efectivamente así. Bueno, se le dio toda esa oportunidad al gobierno de Venezuela y el gobierno de Venezuela, bueno, se presentó en La Haya con un montón de carpetas, 30.000 folios presentaron. Sí. Y a todo eso, el que se opuso y se opone como fiscal es Karim Khan. Se opone y critica y señala cuáles son los vicios, cuáles son los defectos que tiene toda esa documentación, cómo efectivamente no se ha realizado ninguna investigación en Venezuela, que toda esa documentación que se presentó es infundada, y con esa defensa, Khan no está representando a las víctimas, pero las está defendiendo, está actuando a su favor. No las puede representar porque Khan tiene que ser imparcial, pero Khan lo que está defendiendo es que se abra la investigación. Bueno, ocurrió que pasó el año 2022 en este trámite que te estoy comentando, y en junio del año 2023, la sala de cuestiones preliminares, que era la que tenía que dilucidar este asunto, la sala dijo: el fiscal tiene razón, ustedes no han investigado absolutamente nada, toda esta documentación que presentaron es inconsistente e insustancial. Así que confirmamos lo que dice el fiscal, que se ponga en marcha la investigación. Por supuesto, esta no fue una decisión firme, esta decisión tenía apelación. Ya estamos en junio
del 2023, Ujú. el gobierno venezolano apela. El fiscal vuelve a presentar su oposición a la apelación del gobierno Y venezolano. primero que nada porque se están incumpliendo las recomendaciones de él y se están sumando otros actores a la violación. Sí, no, sí, pero en ese momento, en el año 2023, ¿verdad? En el año 2023 estamos en un momento en el que lo que se está dirimiendo en la Corte, ¿verdad? Sí. Es si es aplicable el principio de complementariedad. O Ok, sea, si es posible habida cuenta de que la justicia venezolana no ha actuado, que actúe la justicia de la Corte Penal Internacional. El gobierno venezolano apela y, y se sustancia la apelación y el 1 de marzo del 2024, ¿verdad? Estamos en septiembre, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. exactamente, sí. Hace 6 meses, la sala de apelaciones confirma la decisión de la sala de cuestiones preliminares y dice, el fiscal tiene razón. Ok. Allí no se ha investigado absolutamente nada. En Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y el fiscal tiene toda la competencia para darle curso a la investigación. Esa sentencia, imagínate si es importante, es una sentencia trabajada por el fiscal, que sale a favor del fiscal y que es definitiva, es una sentencia firme a nivel de la incidencia, no tiene apelación. Ok. Eso quiere decir, José Antonio, que el trabajo del fiscal ha colocado a las víctimas venezolanas ante la jurisdicción más importante en materia penal que existe en el mundo. Imagínate si es importante el trabajo que ha hecho el fiscal Claro. a favor de las víctimas. Por eso, quiero con toda serenidad, ¿verdad? Decirle sin crear falsas expectativas, pero decirle a las personas que están muy preocupadas por esto, ¿verdad? Decirles que estamos en el mejor de los escenarios. La Corte Penal Internacional, hoy, mañana o pasado, ojalá sea más pronto que tarde, va a tener que iniciar la investigación, quiénes son los responsables, dictar las órdenes de captura, iniciar los juicios, y ese camino lo ha abierto el señor Khan. Entonces no podemos equivocarnos. No, pero tú O sea, sabes, no William, podemos. lo que pasa es que hay ciertos actores que no miden los tiempos ni reconocen los lapsos. No están al tanto de que hay que cumplir con unas fases previas. Claro, Que estamos te hoy estoy día, sí, narrando. casualmente, tú estás hablando y en 3, 4 días se vence esa fase que ya no tiene apelación. Bueno, no, es que esa decisión del 1 de marzo no tiene recurso alguno. Exacto. El gobierno ya salió de la escena, el gobierno como Estado venezolano salió de la escena. Ahora, ahora las actuaciones van directas contra los responsables de esos crímenes de lesa humanidad. Y Exactamente. el próximo paso del fiscal va a ser señalar y solicitar las órdenes de captura contra esas personas. Entonces, caramba, este, criticar al fiscal, yo creo que es lo más injusto que se puede hacer. O Sí. sea, el fiscal, al contrario, nos merece el máximo respeto, el reconocimiento al trabajo que ha realizado y especialmente las víctimas tienen que tener confianza en el fiscal Karim Khan. Mira, no podemos, los demás actores que intervienen en esto, algunos de los cuales no tienen intereses, aquí el interés es jurídico y de las víctimas. De la víctima No en puede, particular. no Sí. puede haber otro tipo de interés. O sea, aquí no se pueden mezclar intereses de otra naturaleza, político. No, la Corte no es un órgano político, es un órgano jurídico. Y Exacto. tenemos que tener claro, el objetivo es Nicolás Maduro y su banda, no Karim Khan. Entonces, bueno, yo he estado viendo con preocupación cómo en esta angustia
incluso personas, amigos nuestros de buena voluntad, bueno, pues han estado señalando al fiscal y tal. Déjenlo trabajar. Sí. Si ha venido haciendo las cosas bien, ¿por qué? ¿Por qué vamos hay que dejarlo? Estos procesos tienen sus tiempos, ¿verdad? Y Sí. entonces, bueno, pues lo más saludable es no angustiarnos, no perder eh, la, 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 el objetivo, no equivocar el objetivo. Mira, eh, hay, hay cosas que ocurren porque ocurren y con todas estas críticas que se han estado, yo tengo amigos que desde Venezuela me dicen, mira, pero es que se está formando una matriz de opinión, pero esa matriz de opinión está equivocada. Esa le ¿Ves? interesa al Es gobierno, más, esa le interesa al gobierno. Está bien. no solo, ya no Sí. gobierno, no es el gobierno porque el gobierno ya salió de la escena. O a los Esa le individuos, pues, interesa, los involucrados. esa le interesa es a las personas que van a ser señaladas como responsables de Exactamente. esos crímenes. Sí. Entonces, la buena voluntad de algunas personas que han estado haciendo críticas de esta naturaleza, bueno, pues las utiliza el gobierno. Y ahí Claro. está, hay una campaña en las redes, una campaña donde, bueno, le dicen al fiscal una cantidad de cosas impropias y son perversos, ¿no? Porque para disfrazar todo esto, en los mensajes colocan eslogan para tratar de confundir a la gente y pensar que es la oposición política la que está haciendo, No. eh, capitalizando esto. Eso es un error. Y como error hay que señalarlo y hay que pedirle a nuestros amigos que de buena voluntad eh, muchas veces se manifiestan, que tengan paciencia, que tengan paciencia, que en esto hay que tener un sentido, especialmente un sentido profesional, profesional y ver esto como ha sido estos dos últimos años, desde que el fiscal, el año 22 y el año 20, el año 22, 23 y principios del 24, fueron para dirimir todo el proceso que tenía que ver con las defensas que estaba planteando el Estado venezolano. Claro. Eso ya quedó despejado. Hay una sentencia firme que te dice, en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, en Venezuela no se hizo justicia y se activa la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, la máxima jurisdicción penal del universo, Esa. ¿verdad? Entonces bueno, eso sí es importante. Mira, aparte de eso, José Antonio, hay otras críticas que van dirigidas a hacer comparaciones, y la gente hace las comparaciones sin tener a lo mejor los detalles de algunas cosas, ¿no? Hablan, bueno, ¿por qué a Putin le dictaron la orden de captura en unos meses apenas? Mira, son escenarios diferentes. Sí. Es una guerra, otra Putin, cosa. Putin es responsable de un crimen de agresión contra Ucrania Exacto. que ha conducido a una guerra, y tú sabes que no hay nada que impacte más a los medios de comunicación que las imágenes de un conflicto armado. Claro. Entonces, nosotros hemos tenido la desventaja de que la actuación de la banda criminal que está en Miraflores Es contra eh, gente ha, desarmada, contra gente contra desarmada. gente desarmada, pero ha sido difusa y ahí cuesta un poquito más encontrar las responsabilidades. En un conflicto armado no, tú tienes muy claro dónde está un bando, dónde está el otro ejército, Exacto. en qué momento se atacan, qué hacen cuando se atacan. Pero aparte de eso, te comento algo más. Mira, el caso Venezuela, en la denuncia que dio pie a que todo esto se pusiera en marcha, fue la denuncia de 6 estados parte, que fueron Argentina, Canadá, Chile, Uruguay, creo, Paraguay, Uruguay se está sumando ahora. sí, Paraguay, Perú y Colombia. Fueron 6 estados parte. En el caso de Rusia, fueron 43 estados parte. No sé, fueron 43 estados parte del Estatuto de Roma
que dijeron, vamos a denunciar a Rusia, a Putin ante la Corte Penal Internacional. Pero no solo fue una manifestación de voluntad y presentar una denuncia, no. Crearon un fondo económico y aportaron recursos para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pudiera organizar equipos, enviar expertos, enviar al fiscal a Ucrania, hacer todo un acopio de trabajos que permitieron que aquello se pusiera en marcha rápidamente. Bueno, son diferencias importantes que no hay que olvidar. Por eso las comparaciones no encajan. Tampoco encajan con lo de Netanyahu y los dirigentes de Hamas. No es solo Netanyahu. La denuncia de Karim Khan está dirigida, ¿verdad? La solicitud de orden de captura está dirigida contra Netanyahu, pero también está dirigida contra los líderes de Hamas que Sí, cometieron aquel ataque bárbaro del 7 de octubre del año pasado. Bueno, eh, el conflicto que se ha generado a partir de entonces tiene la atención del mundo puesto en las imágenes que vemos todos los días por la televisión. claro. Eso no ha parado. Entonces, en cierta medida se producen unos efectos en los que necesariamente implican una respuesta inmediata de la Fiscalía. Pero el trabajo que se ha hecho sobre Venezuela, que te acabo de describir, es un trabajo impecable. Y la responsabilidad de ese trabajo, no hay otra persona. En estos días lo comenté en un artículo que escribí, que haya hecho más, no representando a las víctimas, pero sí a favor de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que Karim Khan. Por eso no es justo que Karim Khan sea objeto de ataque. Vamos a dejarlo que trabaje, vamos a tener paciencia. La justicia, además, estamos amparados por una sentencia definitiva que dice hay que investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entonces, Exactamente. vamos a tener confianza en eso, vamos a ir adelante y la justicia alcanzará a los bárbaros, especialmente ahora, en estos 35 últimos días, después del proceso electoral Sí, venezolano. Bueno, las declaraciones incluso de Nicolás Maduro, de Padrino, de el fiscal Tarek William Saab, de Jorge Rodríguez, de Diosdado Cabello, bueno, se inculpan por sí mismos. han sido Sí, incriminatorias. O claro. sea, eso le ha otorgado al fiscal unos elementos que a lo mejor antes no tenía, porque establecer acuérdate que aquí van es por los altos mandos. Sí. O sea, la acción de la Corte Penal Internacional va dirigida a los altos mandos de la organización Pero ahora se han criminal. identificado ejecutantes de las medidas. O Claro, sea, claro, han asumido la sí, responsabilidad. así es. Antes se podía pensar, bueno, algunos han pecado por omisión, algunos, no, 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 no. Son responsables directos Directos. de esa política de Estado de ataque generalizado contra una parte de la población que ha causado no solo la cantidad de muertos que tenemos, sino los 8 millones que ahora van a pasar de 9 seguramente, de venezolanos que han sido desterrados del país. Ahora, William, antes de terminar, hay algo que a mí me llama la atención y quisiera que me lo aclarara. Las decisiones que pudiera estar tomando judicialmente Estados Unidos contra algunos de ellos, no sanciones, sino inclusive recompensas. Por otro lado, incautación de bienes y toda una cantidad de cosas que son elementos de juicio para determinar que efectivamente son unos delincuentes, unos criminales. Eso de alguna manera es también considerado, aunque sea tangencialmente, por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Mira, esa es una acción de un Estado que no forma parte de la Corte Penal Claro, Internacional. exacto, Los Estados Unidos no son parte de la sí, Corte Penal exacto, Internacional, pero pero, es un ajá, Estado que ha señalado a estos señores y básicamente les imputa un crimen, que es sí, el narcotráfico. El narcotráfico tampoco está contemplado como un crimen de los cuales conoce el Estatuto de Roma, pero los Estados Unidos ha puesto sobre la cabeza de Maduro una recompensa
de 15 millones de dólares. Exacto. O sea, No, y también podríamos, les están incautando bienes ya inclusive en Europa, tengo entendido, ¿no? claro, y el avión que le acaban Sí, le han dado a un jefe de Estado el tratamiento de delincuente. Le exacto. acaban de incautar un avión en República Dominicana, ¿no? Pero también podríamos pensar, bueno, 15 millones de dólares y no han hecho nada. No, estas cosas van a llevar su curso. Ahora, dentro de la Corte Penal Internacional, tengamos confianza que se van a señalar a los responsables, se van a dictar las órdenes de captura y de la Corte, eso es lo que podemos esperar. La Corte es un órgano jurisdiccional, dicta sentencias, eso lo tenemos que tener claro, no Sí, decisiones políticas, porque no tiene nada que ver con eso. claro. Entonces, ese enfoque que nosotros desde hace 22 años es una lucha en la que, bueno, pues una buena parte de mi No, vida se no, la y he que dedicado a se les esto. pone cuesta arriba inclusive el derecho a la defensa que se les otorga, porque cómo se defienden de cosas tan evidentes, probadas y requete probadas una y otra vez. Bueno, mira, el Pero el derecho estatuto, a la defensa lo tienen, el que no le conceden claro, ellos las víctimas. claro, el Exacto. estatuto es garantista. Hay un tema que es en el que sí habrá que, esto tiene que, y el fiscal estoy seguro que ponderará esto, ¿no? La oportunidad. Estamos en la recta final. Pero el sentido de oportunidad tiene que, las cosas, no se improvisan en esto, ¿verdad? Sí. Yo he visto el trabajo que han hecho la sala de cuestiones preliminares y la sala de apelaciones, y te puedo comentar, José Antonio, que el rigor técnico, jurídico, con el que se han manejado, yo no lo he visto en ninguna otra jurisdicción, ni en Venezuela, ni aquí en España, ¿no? O sea, es algo, pero extraordinario y vamos a entender que eso lleva su tiempo, es un trabajo. Mira, las órdenes de captura, nada más la solicitud de la orden de captura, es un acta que tiene que señalar Sí, con con mucha precisión, precisión, sí. identificar a los responsables con todos sus datos, identificar los crímenes que han cometido y señalar los elementos con los que tú pretendes demostrar su Probar el delito, culpabilidad. sí. Exacto. Y eso pasa por el filtro de la sala de cuestiones preliminares. Y es la sala la que lo tiene que aprobar, ¿no? Exacto. Entonces, no es cualquier cosa eso. Así que es Bueno. importante tener eso que en lo que insisto, ¿no? Tener paciencia y confianza, ¿no? Bueno, aquí la hemos tenido y estamos pendientes sobremanera de todo lo que tú haces y diligencias porque sabemos que le has puesto empeño durante muchísimas décadas desde un comienzo a este problema y por eso yo le digo a veces a los interlocutores míos, mira, esto tiene sus implicaciones, tiene unas aristas que nosotros no las manejamos comúnmente porque empezando que el Estatuto de Roma creo que es la primera vez que se va a aplicar a un país americano, ¿no? Sí, Ujú. esa es otra cosa. O sea, estamos estrenando, ¿no? Es el primer país del continente americano Sí, donde se inicia una investigación de esta naturaleza, donde se va a señalar seguramente a los responsables de esos crímenes de lesa humanidad, pero que es completamente lógico. O sea, el crimen que se ha cometido contra el pueblo venezolano, solo la magnitud de esa tragedia nunca ha pasado en otro país americano, jamás. sí, por eso es Entonces, que tiene que esperarse que sea bien ejemplarizante y que no tenga ningún intersticio de error. no, es que el responsable de que eso tenga éxito Exacto, es Khan, así es. porque él es el actor, él es el actor fundamental. Ese es un proceso en el que el actor clave, el que tiene el monopolio de la acusación, es la fiscalía, el fiscal Karim Khan. Exacto, Actúan las defensas, ¿verdad? Y las víctimas, por supuesto, pero formulando observaciones. No claro. son parte, no son parte del proceso como tales, como entendemos nosotros las partes del No, y proceso. que lo importante es que al final las víctimas que han diligenciado sus casos
van a ser indemnizadas en su momento también, que eso es importantísimo. Bueno, es que tú lo señalaste al principio. Al Sí, principio hablaste de un número. Es que en la consulta que hizo la sección para la participación y reparación de las víctimas, participaron más de 9.000 víctimas. 9.000, yo hablé de 900, imagínate. No, 9.000 que presentaron sus observaciones, Ah, sus ok. opiniones, sus preocupaciones y las conocen ya los magistrados. Esos documentos, de eso se hizo un resumen que presentó la sección a los magistrados. Y solo los magistrados conocen de eso, ni siquiera las partes, o sea, el fiscal y los Ok. eventuales. El gobierno venezolano pretendió un momento en el que dijo, bueno, pero yo necesito saber qué dice la víctima, imagínate. No, Y en la corte le dijeron, queriendo darle larga, pero terminaron claro. acorralados. No, Ah, imagínate, te imaginas cómo se hubieran puesto a perseguir víctimas en Venezuela, sí, sí, sí. ¿no? O sea, este es un trabajo que se maneja con total confidencialidad, por eso insisto en el rigor, en la seriedad y en la responsabilidad que tenemos que tener todos ante esto para que esto vaya a buen puerto, ¿no? Sí, nosotros aquí comunicacionalmente la queremos tener esa responsabilidad bien asumida. Por eso yo te Claro, consulto a ti, porque yo sé que hay mucha gente de repente tratando de pescar en río revuelto, lanzando comentarios en forma agorera, y no es el momento para eso, ni es la circunstancia para eso. Un caso muy significativo, muy simbólico y que ha de ser ejemplarizante. Así de así sencillo. es. Lo Ok. resumiste perfecto, José Antonio. Bueno, Muchísimas William, gracias. un abrazo a Bueno, ti por tu tiempo, que estamos en contacto. seguimos en contacto. Si te Perfecto. enteras, me avisa. Claro, Un abrazo. inmediatamente. Hasta luego. Chao. Hasta luego. William Cárdenas. Gracias.